Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, en este último tiempo que tú determinaste, nos llamaste entre mucha gente y nos salvaste y nos distinguiste del mundo. Gracias por permitirnos estar en tu cuerpo que es la iglesia, donde operas para que podamos vivir para tu gloria y voluntad. Nosotros que hemos sido salvados con tu sangre preciosa, estamos reunidos ante ti para alabarte y para aprender tu palabra y para tener santa comunión en ti. Por eso te damos gracias. Creemos que tú estás con nosotros en esta hora. Te pedimos que tú seas cuidándonos a cada uno de nosotros, guardándonos con tu mano poderosa en este mundo pecaminoso, que no se sabe qué pasará durante un día. Sabemos que caemos cualquier momento en pecado sin tu ayuda. Siempre ayúdanos con tu mano poderosa. Mediante tus palabras, haznos entender nuestros pecados ocultos que están en nuestro corazón y en nuestra vida. Límpianos con tu verdad y tu sangre preciosa para que podamos vivir sin vergüenza en este mundo y en el mundo venidero cuando estemos ante ti. Las iglesias que están en Corea y en todo el mundo, y todos los hermanos que guardan su fe a pesar de muchas dificultades, te pedimos que tú estés con ellos con tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que ellos puedan evangelizar con el valor y guiar muchas almas miserables y perdidas ante ti para la salvación. Te pedimos que tú seas operando en este retiro de otoño que se aproxima, para que muchas almas puedan recibir la salvación. Y haznos participar y orar y trabajar juntos para que la santa operación de Dios sea cumplida. En esta hora confiamos solamente en tus manos poderosas. Danos la palabra necesaria a tiempo. Enséñanos el camino por donde debemos andar. Ayúdanos a comprender más tu santa voluntad por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena servidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor,
no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, y de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hasta allí. El calor también ha disminuido ahora y ahora hace fresco. Es bueno, ¿no? Es una buena temporada. Dice que el otoño es la altura del cielo. El cielo está alto y los caballos gordos y el grano ya está maduro y el tiempo de la cosecha está cerca. Creo que nuestras almas deben volverse dignas de Dios día a día a través de la palabra de Dios y convertirse en el buen fruto que Dios espera. Entonces creo que deberíamos aprovechar esta buena temporada como una buena oportunidad para orar más y leer, escuchar y memorizar la palabra y predicar el Evangelio. Y hermanos, como saben, al ver las noticias estos días, realmente no sabemos lo que sucederá durante el día. Y en la Biblia se profetiza que la historia de la humanidad termina en el Medio Oriente, donde comenzó. Sin embargo, sentimos que la terrible guerra y la tribulación que inevitablemente ocurrirá al final se acerca ante nuestros ojos. Mientras anhelamos la venida del Señor, aún más en estos últimos días, como está escrito en 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Ya cuando el fin de todas las cosas se acerca, el pecado abunda y el amor se enfría. Creo que la gente está loca. Viven sin el freno. El mundo acelera demasiado sin el freno. Los países que se dicen que son países potentes ahora se están volviendo locos para la guerra final. Y por eso en el libro de Joel, forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Y todas las naciones y los débiles y los fuertes fabrican lanzas y espadas con asadones y hoces. O sea, son herramientas agrícolas, pero ahora usan toda la manera para fabricar máquinas que maten personas. Aquí dice, diga el débil, fuerte soy. El Corea del Norte es un país pequeño que no está reconocido como país. Y se puede decir que es un sistema de grupo privilegiado. Pero afirman en voz alta que creará el arma más terrible del mundo. Diga el débil, fuerte soy. Incluso cuando miramos todos y los fenómenos naturales, cambio climático, fenómeno de calentamiento, desastre natural, eso no es algo normal que está pasando. Vemos estas cosas y sentimos que el fin de todas las cosas está cerca, y al mismo tiempo está cerca el fin de todas las cosas.
Está cerca el día en que entraremos en el reino de Dios. Por lo tanto, debemos estar distinguidos más del mundo y prepararnos para encontrarnos con el Señor que viene y vivir una vida digna como alguien que entrará en ese reino. Incluso después de ver todo eso, creo que si los cristianos no están despiertos, algo está pasando, no está bien. Por eso creo que es verdaderamente una gracia y un milagro asombroso que hayamos sido salvos en los últimos tiempos que Dios ha decidido. Y ahora, hoy, concentrándonos en el versículo que acabamos de leer, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 pone: hermanos amados de Dios. Son palabras dirigidas a los santos tesalonicenses. Cuando el apóstol Pablo envió estas palabras a los hermanos de Tesalónica, dijo que los cristianos de Tesalónica eran hermanos amados por Dios. Además, en Hebreos capítulo 3, versículo 1 pone: hermanos santos participantes del llamamiento celestial. ¿Verdad, no? Es una expresión verdaderamente cariñosa y santa. Hermanos amados de Dios, hermanos santos participantes del llamamiento celestial. Lo mismo se nos dice a nosotros que hemos sido salvos. En San Juan capítulo 3, versículo 16, hay una palabra bien conocida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero significa que Dios amó a todos en el mundo. El Señor que quitó el pecado del mundo, porque quiere que todos sean salvos. Por eso nosotros podemos aplicar las palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Podemos aplicar a nosotros personalmente y ver cuánto nos amó Dios. Es el amor de Dios que dio a su Hijo, único Hijo, como ofrenda por el pecado, hasta la muerte en la cruz para salvarme. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 4 pone: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Misericordia significa sentir lástima. Aunque la gente ha traicionado a Dios, cometido todo tipo de pecado y caído, Dios se compadece de nuestras almas. Por eso aquí dice: Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Este es el gran amor con que Él nos amó. Y no podemos medir cuán grande es ese amor. Dijo que por ese amor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en Romanos capítulo 5, versículo 5 pone: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La gente no sabe el maravilloso amor que Él tiene por nosotros. Sin embargo, dijo que el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, no avergonzarse de la esperanza significa que ni siquiera nosotros como pecadores nos avergonzamos de la esperanza de entrar en el reino de Dios. Salvó a nosotros como viles pecadores gratuitamente, sin ningún mérito. Y nos hizo hijos de Dios y nos dio la gloriosa esperanza de entrar en el reino eterno de Dios.
Por lo tanto, de ninguna manera nos avergonzamos de ser salvos o de recibir la gloriosa esperanza de entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todo es el amor de Dios. Entonces, en Romanos capítulo 5, versículo 8 pone: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? En que siendo aún pecadores y estábamos perdidos y lejos de Dios por pecado, mientras éramos enemigos, Dios nos amó. Y puso a su Hijo en nuestro lugar para salvarnos. Al morir por nosotros, Cristo mostró cuánto nos ama Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 pone: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Otra traducción dice: lava nuestros pecados para siempre con su sangre. Ese es el amor de Dios. En primera de Juan capítulo 4 versículo 9 pone: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Este es el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, que éramos enemigos de Dios por el pecado. El Hijo unigénito vino a nosotros y murió en la cruz para expiar nuestros pecados. Y fue entregado como ofrenda de paz para reconciliarnos con Dios. Entonces la salvación de una persona se basa únicamente en el amor de Dios. Sin el amor de Dios nadie puede salvarse. El amor infinito, ese amor inmutable, ese es el amor ágape. Hay muchas palabras diferentes para amor en griego. Sin embargo, se utiliza una palabra especial para describir el amor de Dios. El amor ágape es el amor santo, el amor perfecto, amor absoluto y amor eterno. El amor de Dios se llama amor ágape. Con ese amor nos amó. Por eso en Isaías capítulo 38 versículo 17 pone: mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Esto puramente es el amor de Dios. Hay muchas palabras como echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 dice: hermanos amados de Dios, los que han sido salvos no son los hermanos tesalonicenses, sino también nos dice esto en este momento: hermanos amados de Dios. Nosotros hemos recibido el gran y asombroso amor eterno de Dios, y el amor absoluto y el amor incondicional y el amor eterno. En Hebreos capítulo 3, versículo 1 también pone: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Los que son amados por Dios son hermanos santos que tienen
un llamamiento celestial. Son llamados por Dios como hijos de Dios apartados de este mundo. Y nos hemos convertido en hermanos santos que entrarán al cielo. Por eso la salvación se basa únicamente en el amor de Dios. ¿Verdad? Entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 dice: conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aquí vuestra elección significa que Dios nos llamó entre muchas personas en el mundo y nos salvó. Cuando no había nadie buscando a Dios. Después del diluvio, como dice Salmos capítulo 14, versículo 2, todos se desviaron, a una se hicieron inmundos, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Y al construir la torre de Babel, el mundo entero desafía a Dios e intentaba hacer de este mundo un gran mundo sin Dios. Entonces, para impedir que construyera más torres, confundió su idioma y los dispersó. Y entre los que no tenían a nadie que le buscara, Dios escogió a una persona. Se dice que este hombre es Abraham. Abraham, el padre de Israel, y al mismo tiempo el padre de todos los creyentes. No fue que Abraham creyera en Dios, sino que Dios llamó a Abraham incondicionalmente. Responder al llamado es la fe. Dios nos amó y nos llamó. Nosotros como pecadores. En Isaías capítulo 43, versículo 25 pone: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Creer es recibir el llamamiento de Dios y aceptar el amor de Dios en su corazón. La salvación es recibir y creer en el amor de Dios, ese amor incondicional de Dios. La vida cristiana después de la salvación es una vida de amor a Dios, atraída por el amor de Dios. Entonces, después de ser salvos, amamos a Dios porque hemos sido amados por Dios. Es amar a Dios. Así que tomemos un momento para leer 1 Corintios, capítulo 8, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 3. 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. Leamos juntos. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, ¿por qué quiere decir que las personas que aman a Dios son personas que han sido amados por Dios? Nos dijo a los tesalonicenses, hermanos amados de Dios, ¿verdad? Porque recibimos el amor de Dios. ¿Qué debemos hacer? Amamos a Dios con ese amor de Dios. Entonces, si alguno ama a Dios, ¿quién amaría a Dios? Es la persona salva. Una persona que no se dan cuenta del gran y asombroso amor de Dios, no puede amar a Dios. Jesús me amó, por eso yo amo
a Jesús. Él descendió para redimirme y murió en la cruz. No fue que yo amara a Dios, a Jesús, sino que el Señor me amó. Cuando yo no conocía al Señor, Él murió en la cruz por mí y perdonó mis pecados para siempre. Y hemos entendido ese amor. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si me doy cuenta del amor de Dios y amo a Dios, entonces Dios conoce a esa persona. Este es un asunto personal, individual. Conozco el amor del Señor y amo al Señor. Y Dios conoce a los que lo aman. Entonces, en San Juan capítulo 5, versículo 42, Jesús dijo a los judíos: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Aunque llaman a Dios con la boca y se llamaban a sí mismo pueblo de Dios, Jesús supo que no tenía un corazón para amar a Dios. Todavía no se dan cuenta del amor de Dios. No se trata de amar a Dios, sino de tratar de aprovecharse de Dios. Entonces Dios conoce a los que lo aman. Jesús dijo: yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No solo los judíos, sino también los discípulos de Jesús siguieron a Jesús durante 3 años y medio, pero no tenían un verdadero amor por el Señor. Como no había ninguno, todos huyeron cuando arrastraron al Señor. Los discípulos de Jesús aún no se dieron cuenta del amor de Dios hasta que Jesús murió por sus pecados y resucitó. Y Jesús resucitado se les apareció. Y se dieron cuenta de que Jesús había redimido sus pecados y los había salvado. Y por eso, no fue solo Pedro quien clamó: aunque muera contigo, no te negaré, sino que también todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero cuando el Señor fue capturado, todos huyeron. Si realmente sabemos y creemos que el Señor salvó nuestras almas al morir en la cruz por nosotros, podremos amar al Señor con toda nuestra vida. Entonces, ser salvo es darse cuenta y creer en el amor de Dios. Y después de la salvación, la vida cristiana es una vida de vivir llevados hacia ese amor de Dios. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 se pone: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es el amor de Dios que el unigénito Hijo de Dios, el único Señor, murió por pecadores, por mí, vil pecador. Cuando me doy cuenta de que el amor de Cristo me fortalece, me vuelvo prisionero de ese amor. El amor del Señor nos salva incondicionalmente. Cuando nos damos cuenta de ese amor, somos salvos. Y nos volvemos completamente cautivos del amor del Señor. Y vivimos en cautiverio. El amor de Cristo nos constriñe significa ser arrastrado.
Después de la salvación, la vida cristiana consiste en sentirse atraído por el amor del Señor. Entonces, pensando esto, que si uno murió por todos y luego todos murieron, dice, por todos murió, para que los que viven por la muerte del Señor somos vivos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los que se dan cuenta y creen en el amor de Dios, en la gran gracia de Cristo, son aquellos que creen en Él tal como el Señor amó a ellos. Aquí dice ahora, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor que nos amó e incluso murió por nosotros, quiere recibir ese amor de nosotros. Y ahora en San Juan capítulo 21, versículo 15, Jesús resucitado reunió a sus discípulos dispersos. Y Jesús apareció a la orilla del mar de Galilea, donde llamó por primera vez a sus discípulos. Entonces les preparó pan y carne y les dijo, venid y comed. Y el Señor que salvó sus almas también preparó comida para sus cuerpos. Y pasaron un tiempo muy amistoso juntos. Venid y comed. Y entre ellos estaba Jesús. Y Pedro, que gritaba tan fuerte que no negaría al Señor aunque muriera. Poco tiempo después de que arrastraron a Jesús, una niña dijo que esta persona también era discípulo de Jesús. Y dijo, no lo sé, no lo conozco a Jesús. Negó 3 veces. Qué cobarde, ¿no? La razón es que todavía no se han dado cuenta plenamente del amor del Señor. El Señor les dijo varias veces que moriría por sus pecados y resucitaría. Pero ellos no se dieron cuenta y no lo creyeron. Y ahora cuando se les apareció Jesús resucitado, y todas sus dudas desaparecieron. Si Jesús no hubiera resucitado, nadie sabría si murió por nosotros o expió nuestros pecados o si era el Cristo, Hijo de Dios. No hay manera de saber si murió injustamente o por sus propios pecados, como alguien dijo. Si Jesús no hubiera resucitado, nadie creería en Él. Jesús murió para expiar nuestros pecados. Y también lo dijo en Hechos capítulo 17, diciendo, designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, nos dio evidencia para creer que está vivo. El Señor que murió por nuestros pecados nos mostró evidencia de que Jesús es el Cristo que nos salvó, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás. O sea, el nombre de Pedro fue dado recientemente por Dios, que significa roca. Pero ahora no dijo Pedro, sino Simón, hijo de Juan. El nombre de padre de Pedro era Juan. Simón, hijo de Juan, cantó del mismo modo que lo hizo cuando llamó por primera vez a Pedro en el mar de Galilea. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Por qué? Aunque todos te abandones, yo nunca te abandonaré. Así Pedro dijo, aunque muera contigo no te negaré. Pero bueno,
rápidamente negó a Jesús 3 veces, hasta lo maldijo. Entonces Jesús dijo, diste que me amas más que a nadie. Entonces, ¿tú me amas más que a los otros discípulos? Entonces Pedro debió haberse sorprendido, porque estaba comprobándole nuevamente, porque sabía que Pedro había negado a Jesús 3 veces. ¿Qué pasó con lo que dijiste? Quedaste en quiebra. Y Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora realmente te amo, Señor. Ahora creo que el Señor sabe que lo negué y que Él me salvó, derramando su sangre y resucitando para expiar mis pecados. Y ahora sé que el Señor me ama. Realmente lo creo, definitivamente ahora. Señor, tú sabes que te amo. El Señor sabe que te amo. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 3 pone, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios, por Él. Dice, nosotros también oramos, alabamos al Señor, decimos con la boca que le amamos, pero el Señor sabe que realmente le amamos o no. Él sabe cuántos le amamos. El Señor sabe todo. 3 veces Jesús hizo la misma pregunta y cada vez Pedro respondió, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, encomendó la tarea de predicar el Evangelio a Pedro y de salvar los corderos y de cuidar las ovejas del Señor. Dios confía su obra a quienes lo aman. Entonces en San Mateo capítulo 10, versículo 37 pone, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué quiere decir? Ama a sus padres, quienes dieron la luz y le criaron. Sin embargo, si no amas al Señor más de lo que amas a tus padres, no eres digno. ¿Qué quiere decir? No es digno de nada. Aunque mis padres me dieron a luz, me criaron y me amaron tanto, pero no puede morir por mi alma. Esto se debe a que el amor humano tiene límites. Sin embargo, el Señor entregó su trono celestial para salvarnos cuando no lo sabíamos y envió a su Hijo para salvar nuestras almas pecadoras. Más allá de esas estrellas alta y alta, sobre esta tierra baja y baja. Por eso el apóstol Pablo llamó al tercer cielo, el cielo donde vuelan los pájaros y los aviones, se llama el primer cielo. Y el cielo celeste con las estrellas se llama el segundo cielo. Y el cielo que está encima se llama tercer cielo. Entonces el apóstol Pablo dijo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y fue al cielo y regresó. Y en ese lugar santo, en el reino de Dios, más allá de las altas estrellas, en esta tierra baja y baja. Él vino a este mundo
vistiendo una carne tan frágil como la de un humano para salvar a las almas pecadoras, porque Él nos ama para salvarnos. Por eso en San Mateo capítulo 22, versículo 37 pone, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuánto deberíamos amar a Dios? Con todo tu corazón, con todo, con toda tu alma y con toda tu mente y vida. Amarás al Señor tu Dios. Este es el primero y grande mandamiento que nos dio Dios. ¿Por qué tenemos que amarlo tanto? Porque Dios nos amó tanto así. ¿Cuánto nos amó Dios? Él nos amó con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Sacrificó su vida porque dio a morir su único hijo. Dios nos amó así. Por eso nos pide que ese amor sea correspondido. ¿Qué hay de malo en eso? Hace mucho tiempo estuve haciendo un seminario en Puan, un seminario bíblico. Era una mujer diaconisa de otra iglesia. Ella asistió a nuestro seminario y ella me dijo, aquí la gente parece muy arrogante que estoy aquí. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿Cómo puede decir que son salvos? ¿Y cómo puede decir que han nacido de nuevo? Solo Dios lo sabe. Estaba seguro de que ella todavía no ha recibido salvación. Por eso yo la consulté personalmente, preguntándole, ¿usted cree en Dios? Ella me dijo, sí, obvio. ¿Usted le ama? Sí, yo le amo tanto. ¿Es verdad? ¿Cuánto le ama? Y Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, dice. ¿Usted tiene un hijo? Y ella me dijo, tengo 3. Uno es un soldado, otro es médico y otro es profesor universitario. O sea, me parecía que criaron bien a sus hijos. Entonces yo le pregunté, ¿entonces ustedes aman al Señor más que a tus hijos? Y ella se quedó callada. Estaba callada y seria. Y dijo de repente, Dios es demasiado, porque pide que le amemos solo a Él. La vi que estaba poco enojada. Entonces dije, es verdad. ¿Sabe por qué? Eso es porque nunca ella se ha dado cuenta verdaderamente del amor del Señor. La gente ama al perro que está en la casa y ama el dinero y los placeres más que a Dios. ¿Por qué no tiene un corazón para amar a Dios? La razón por la que se nos dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con nuestra alma, más que a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, hermanas. Es porque el Señor nos ama con un amor que sobrepasa todo, el amor humano y hasta la muerte en la cruz. Por eso Él se nos pide. Digamos que
persona le confió, le dio 1.000 millones de won a alguien por la mañana. ¿Y me podría ayudar a cuidarlo hasta la noche? Y ahora llegó y viene por la noche y dice, dame lo que te dejé por la mañana. Y como te confié 1.000 millones, pero cuando se lo conté eran solo 500 millones. Te di 1.000 millones, pero ¿por qué solo me diste 500 millones? 500 millones es la tarifa de almacenamiento. Así que iría y te daría las gracias. Esta persona es como un ladrón, ¿no? Se le dio 1.000 millones, entonces tiene que devolver 1.000 millones. ¿Por qué Dios nos pide algo que no nos ha dado? Con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente. Dios entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte por nosotros. Si vemos San Juan capítulo 15, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si uno muere por su amigo, no hay mayor amor grande que poder morir por un amigo. No puede haber mayor amor que si alguien muriera por mí. Cuando éramos pecadores, Él incluso murió por nosotros para poder salvarnos y hacernos sus amigos. Una persona que entendió ese amor puede amar al Señor así como el Señor me ama a mí. Porque lo hemos recibido primero y respondimos al Señor por lo que hemos recibido. Jamás podríamos pagar todo. Estamos devolviendo, pagando. Entonces ahora esa diaconisa estaba llena de tristeza. Las personas que antes decía en voz alta estaba muy desanimada. Y luego ella continuó participando en el seminario. Pero al final se predicó el Evangelio y después de escucharlo, ella entendió. Después de entender dijo, pastor, ahora lo entiendo. Ahora lo amo a Dios más que a mis hijos, a cualquier otra cosa en este mundo. Porque ella comprendió el amor del Señor. Pues el Señor, el Hijo unigénito de Dios, dejó el trono de la gloria de Dios y vino al mundo bajo y humilde. Y murió por nosotros que éramos viles pecadores. Si realmente nos dimos cuenta de ese amor, nosotros, cuando entendimos que éramos pecadores y que teníamos que ir al infierno, cuando estábamos ansiosos de recibir la salvación, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el Espíritu Santo quien nos hace entender el amor de Dios. No es algo que nadie se dé cuenta. A aquellos que verdaderamente deseen ser salvos, les hace entender el amor de Dios. Entonces en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, pone, Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es obra del Espíritu Santo a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces entender y creer en el amor de Dios es la salvación. Eso es creer. Y mi vida cristiana después de ser salvo es vivir amando al Señor más que a nada en el mundo. Esa es una vida cristiana. ¿Eso es? ¿Qué tal? ¿Es verdad o no? Debemos poder decir amén con nuestro corazón. Como Pedro, no podemos mentirle al Señor diciéndole, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero ya sabía que el amor de Dios no está en vosotros. Pero ¿podría engañar al Señor delante de Él? Confieso que negué al Señor 3 veces porque no me di cuenta del amor de Dios. Y ahora realmente entiendo
que el Señor me ama a través de su muerte y su resurrección. Por eso te amo, Señor, ahora. Sabes que te amo 3 veces de la misma manera. Le respondió. Cuando le preguntó 3 veces, se preocupó y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Creo que sabes que lo negué 3 veces y que moriste en la cruz por este cobarde y perdonaste mis pecados para siempre. Sabe que te amo, Señor. Por eso Jesús le dio una obra que hacer a Pedro, que es predicar el evangelio. Apacienta mis corderos. La iglesia primitiva es el cordero. Entonces Pedro se convirtió en el líder de la iglesia primitiva, centrada en Jerusalén. Y una iglesia centrada en los judíos. El apóstol Pablo fue designado por el Señor como apóstol de los gentiles. Así que hizo todo lo que el Señor le había encomendado hasta morir. En el capítulo 21 de San Juan, Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Cuando vio al apóstol Juan junto a él, Señor, ¿qué será de este hombre? Le dejaré quedarse hasta que yo venga. ¿Qué te importa eso? Sígueme. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quería, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro en realidad le siguió hasta la muerte y mientras predicaba en Roma fue crucificado cabeza abajo y murió. Según la leyenda, Pedro siguió al Señor hasta el punto de morir por él. Entonces, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, dijo, ¿no? Después de leer esta palabra, me puse a pensar, Señor, es muy poco demasiado. Pedro predicó el evangelio hasta la muerte duramente. Según la historia de la película Quo Vadis, muchos cristianos fueron perseguidos y asesinados en Roma durante la época del emperador Nerón. Y eso es lo que los cristianos le dijeron a Pedro en ese momento. El apóstol Pedro no debe morir, debes evangelizar, tienes que ir a otros lugares y evangelizar a más personas, no puede quedarse aquí y morir. Y porque los soldados romanos están buscando al apóstol Pedro ahora. Cuando lo oyó, le parecía que tenía razón, pensando que sería mejor mantenerse con vida y predicar el evangelio a muchas más personas que simplemente morir. Y salía de Roma temprano en la mañana con un niño pequeño. Mientras caminaba, salían de la ciudad. Alguien pasó por su lado y vio que era Jesús. Entonces Pedro se asustó y preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y se llama Quo Vadis. Voy a tomar la cruz que dejaste. Como tú no llevaste la cruz en la que Pedro debería haber muerto, yo voy a morir en su lugar. Y Pedro se sorprendió y dijo, no puede hacer eso, y voy a ir. Y se levantó de allí, entró en la ciudad romana. Y dijo a los soldados romanos y a la gente que lo buscaba, yo soy Pedro, y decidió morir. Y nuestro Señor fue crucificado de inmediato, pero como lo negué 3 veces, no merezco morir como Él. Así que por favor, crucifícame cabeza abajo.
Por eso dice que murió crucificado cabeza abajo. Si lo pensamos bien, puede que sea la voluntad del Señor vivir con mucho tiempo y hacer más por Él. O puede que sea la gloria de Dios ser un mártir cuando tengamos que morir. Vivo o muero, haz lo que desees. Si vives para darle gloria a Dios y haces la obra de Dios, debes vivir un poco más. Si mueres para darle gloria a Dios, debes morir. Vivo o muero. El apóstol Pablo también fue a Roma y predicó durante 2 años antes de ser decapitado y morir. Yo también cuando lo vi, en una época en la que se decía que Roma estaba conectada con todo el mundo y fue a Roma porque quería evangelizar, pero le capturaron como prisionero y le pusieron en libertad condicional. Aunque el apóstol Pablo fue llevado prisionero, Dios lo mantuvo en libertad incondicional durante 2 años y le permitió vivir en una casa alquilada. Y el apóstol Pablo reunió a muchas personas para evangelizar día y noche y de la mañana a la tarde durante 2 años. Y durante 2 años. Y después ha sido muerto decapitado. Después de ver esto yo también me puse a pensar, ¿por qué Dios le permitió vivir un poco más y evangelizar a más personas? Tenía muchas ganas de ir a España y predicar. No está en la iglesia, no está en la Biblia si fue a España o no. Porque Dios no le había dejado predicar más libremente. ¿Por qué tenía que haber muerto decapitado en Roma tan temprano? Es un horror para Dios que Pedro fuera martirizado y también lo fue Pablo. Con la muerte de Pedro y la muerte de apóstol Pablo, y los hermanos restantes adquirieron más valor y predicaron el evangelio con más valentía. Si morir trae gloria a Dios, debes morir. Los 2 años que el apóstol Pablo fue a Roma a predicar, allí termina el libro de los Hechos, ¿verdad, no? Los Hechos de los Apóstoles tratan sobre el apóstol Pablo yendo a Roma y predicando, pero en realidad el libro de los Hechos no han terminado, continúa, incluso ahora también. ¿Por qué? Creo que estos 2 años en Roma son un microcosmo de 2000 años de historia cristiana. Incluso ahora el evangelio se difunde y aquellos que han sido salvos trabajan duro para predicar el evangelio e incluso sacrifican sus vidas para evangelizarlo. El evangelio de que Pedro y Pablo fueron martirizados mientras predicaban el evangelio continúa entre nosotros hoy. Hacemos lo mismo. Por eso se considera un microcosmo de 2000 años de historia cristiana. Sin embargo, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 8 pone: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No hemos visto a Jesús, no lo he visto, pero lo creemos. Tomás dijo que no creería incluso después de ver a Jesús resucitado, y que no creería a menos que metiera su dedo en las marcas de la lanza en el costado de Jesús y sintiera las marcas de los clavos. Tomás tenía muchas dudas. ¿Sabes si podría ser un fantasma? Y Jesús resucitado se apareció a Tomás, y Tomás: tócala, pon tus manos en los costados.
quizás Tomás habría dicho, ¿no? Lo siento, perdón, Señor, pero le tocaré. ¿Y qué dijo? Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Aunque nosotros no hemos visto, creemos a través de la palabra, ¿verdad? Creemos porque el Espíritu Santo nos hizo entenderlo a través de tu palabra, su palabra. Creer es porque nuestro testimonio fue creído. Y esto es la obra del Espíritu Santo. No te he visto, pero te amo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, pone, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Yo no puedo amar al Señor primero. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, pone, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es que amemos primero a Dios, sino que Dios nos amó primero. Dio a su Hijo unigénito como ofrenda de paz para eliminar la enemistad entre nosotros y Dios por nuestros pecados. Por eso amamos a Dios, porque Dios nos amó primero, porque Dios nos ama. ¿Qué es amar a Dios? En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, pone, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Los que aman a Dios, guardan los mandamientos del Señor. Entonces, si vemos San Juan, capítulo 14, versículo 21 al 23, el que me ama, mi palabra guardará. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Los que aman al Señor guardan las palabras del Señor. El que no me ama no guarda mis palabras. Podría ir a la iglesia y orar y aprender la Biblia, pero si no tiene voluntad de guardar la palabra, será evidencia de que no tiene un corazón para amar a Dios, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. Sí, es verdad, guarda las palabras del Señor. Porque el que no me ama no guarda mis palabras. Las palabras que oís no son mías, sino la palabra del Padre que me envió. Así que, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, pone, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y nuestras almas han sido salvadas. ¿Qué mayor gozo puede haber que ese? En Hebreos capítulo 2, versículo 3 pone, ¿cuán grande es tan gran salvación? Aún más que la obra de Dios que creó todas las cosas en el universo, y aún más que la palabra y el poder de Dios que gobierna la historia de la humanidad, y el amor de Dios que salvó nuestras almas enviando a su Hijo unigénito a morir en la cruz, en nuestro lugar, es mucho mayor que cualquier otra cosa. La historia de la creación y el gobierno de la humanidad se logran a través de la palabra y el poder de Dios. Pero no hay nada que Dios no pueda hacer con su palabra y poder.
Pero hay algunas cosas que ni siquiera la palabra, el poder de Dios puede hacer. Se trata de salvar nuestras almas. ¿Qué podría ser más grande en el mundo que su Hijo unigénito muera en tu lugar? Entonces, ¿qué pasa con la salvación que recibimos? Es lo más grande que Dios ha hecho. ¿Qué salvación tan grande? Hemos recibido una salvación tan grande y sorprendente. Sin embargo, en 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 4, también debes saber eso, que en los tiempos postreros días vendrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo y amadores de los deleites más que de Dios. Se dice que ama el dinero y los placeres más que a Dios. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10 pone: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquellos que dicen creen en Jesús aman el dinero más que al Señor. Dinero, solo dinero. Hay muchas personas, hay mucha gente que se volvió loca por el dinero. Ya sea que tu hermano se despierte y piensa solo en el dinero. Nunca se han dado cuenta del amor del Señor. ¿Quién no puede amar con la boca solamente? Por eso, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10 pone: vemos que Demas, quien acompañaba a Pablo en la evangelización, dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Parece que Tesalónica era un lugar lujoso en ese momento. Este hombre llamado Demas, que había estado predicando con Pablo, abandonó al apóstol Pablo y luego se fue al mundo. Él amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Bueno, Demas sería la única persona así. Puede que vayan a la iglesia, puedan decir con la boca que aman al Señor, pero en el corazón se ama a sí mismo, aman el dinero, aman los placeres más que a Dios y aman al mundo. Decir que ama a Dios es mentira, ¿no? No podemos mentirle al Señor. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, pone: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El reino eterno y glorioso de Dios tiene preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué significa eso? ¿Qué puede compararse con los gloriosos y hermosos que es el cielo? ¿Puedes expresarlo? ¿Puedes pensar? No. Las palabras de este mundo no pueden expresar, ni comparar, ni siquiera pensar en la gloriosa belleza del cielo. Dios ama a aquellos que lo aman. Aman al Señor porque han sido salvos y que obedecen su palabra porque aman al Señor. Todo lo que Dios preparó para esa persona, algo que nadie jamás ha visto con sus ojos, oído y subido en su corazón, han sido preparados para nosotros. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El apóstol Pablo escribió los 14 libros del Nuevo Testamento, pero tenía problema de pista. Por eso
no los escribió él mismo. Cuando el apóstol Pablo hablaba, un hombre llamado Tercio lo escribió en su lugar. Pero al final, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, dice, escrito en letras grandes. Cuando escribía, tenía que escribir en letras grandes. Pero él dijo, el que no amare al Señor Jesús sea anatema. El Señor viene. ¿Y qué clase de saludo es ese? Cuando el Señor venga, viene para llevar a los que lo aman y a juzgar a los que no lo aman. Y ahora tenemos que pensar si realmente tenemos un corazón para amar al Señor o si son solo palabras de boca. Tenemos que pensarlo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo dijo eso. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una vida cristiana. Después de ser salvo, vivir en el Señor. Yo podría amar al Señor más que a cualquier otra cosa en este mundo. Y vivo para el Señor que amo. Podemos vivir y morir por el Señor. Y para aquellos que entendieron el amor del Señor, el Señor es el dueño de sus vidas, en la vida de sus corazones. Hermanos, tiene que pensarlo. ¿Soy el dueño de mi vida o es el Señor? En cuanto a mí me amo el dinero, amo el placer, amo el dinero más que al Señor. Porque creo que si tengo dinero seré feliz. Y que puedo hacer cualquier cosa. Ama más el placer. Con tu boca dices, te amo más que antes al Señor. El Señor lo sabe todo bien. El Señor debe ser el dueño de nuestras vidas. Y el que ama al Señor, ama también a sus hermanos. En San Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerá todos que sois discípulos, y si tuviereis amor los unos con los otros. Es un mandamiento, un nuevo mandamiento que Dios nos ha dado. Los antiguos mandamientos son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dice que hay que amar, pero no dice que nos amó. Así que incluso si te dice que amara, no podía amar. Sin embargo, el nuevo mandamiento es que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El que ama a Dios, que ame también a su hermano, dice. El que me ama, ama a su hermano, como Dios me ama. Así también yo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando fuimos salvos, recibimos el amor de Dios. Y después de ser salvos, vivimos en su amor. Es una vida que pone en el amor en práctica. Ama y obedece a Dios y ama a sus hermanos. Y el amor de Dios. Donde hay vida, hay amor. Donde hay amor, hay vida. Donde no hay vida, tampoco hay amor.
Donde está la vida del Señor, hay amor. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22, pone, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente del corazón puro. Después de nosotros recibir y entender la verdad y la gracia de Dios, nuestra alma quedó limpia. Significa que fuimos salvos. Para el amor fraternal no fingido, dice. Una persona cuya alma ha sido purificada puede amar a sus hermanos sin mentiras. El amor es amor, pero también existe el amor fingido. ¿Qué es? El amor egoísta, amor calculado. ¿Qué beneficio me dará si amo a esas personas? Calcula eso y finge amar a las personas que te beneficia. No hay necesidad de amar a las personas que no. Eso no es amor. Para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros extrañablemente, de corazón puro. Aquellos que entendieron el amor de Dios pueden hacerlo. Y en 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, pone, y antes todos tenéis entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecado. El amor cubrirá multitud de pecados. Una persona que no puede encubrir las faltas de los demás y continúa hablando de las faltas de los demás, el que repite cosas separa a los amigos cercanos, dice. Entonces, si amamos al Señor, guardamos sus palabras. Si amamos al Señor, amamos a nuestros hermanos y hermanas. Si amamos al Señor, podemos superar cualquier tribulación y sufrimiento. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 35 pone, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución y hambre, desnudez, peligro y espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestros. Ninguna tribulación, ninguna persecución, ni sufrimiento, ni aún así no puede separarnos del amor de Cristo. Hambruna, la ropa desnudas, incluso si un cuchillo me corta la cabeza, no puedo romper amor con Dios. Por eso en Cantares de los Cantares, capítulo 8, versículo 7, pone, las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciaría. El Señor es de amor que nos ama. Las muchas aguas no pueden apagar el amor. Ni siquiera una inundación puede ahogar ese amor. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por ese amor. Cuando alguien dice, oye, deja de amar a esa persona y ámame a mí. Yo tengo mucha plata, te lo daré. No sé si usted conoce esa divertida historia. Parece que una historia real. Pero hay un lago en Ilsan, en un sector. Hay un gran lago y mucha gente va a hacer ejercicio a su alrededor. Y una mujer dijo que solía caminar por el lago todas las mañanas y mientras lo hacía conoció a un hombre. O sea, cuando el hombre mira a esa mujer, se ve bien. Se ve bastante simpática, amable y al hombre le gustó. De todo modo, ese hombre no se sabe si su esposa está muerta o no. Entonces, mientras hablaba de eso,
se dio cuenta que ella es una mujer de un marido. Y por eso no puede tomarla por la fuerza sin el permiso de su marido. Por eso fue a buscar el permiso de su marido y se la llevó. Y le dijo, me gusta mucho su esposa, pero no puedo hacerlo nada sin tu permiso. Y me lo permite, yo le daré 5,000 millones si me das a su esposa. Porque es una persona de dinero. Y el esposo estaba preocupado, se puso a pensar y dijo, ¿o 5,000 millones? Con 5,000 millones creo que puedo comprar una casa más grande y hacer cualquier cosa. Y dejo alguna cosita a mis hijos que vivan bien. Le parecía bastante bueno y le dijo, ok. ¿Fue real o no? No sé. Alguien me dijo que eso fue algo que realmente sucedió. Te puede escuchar eso, un esposo le dijo a su esposa, tú también deberías ir a ese lago. Y nunca se sabe, es posible que conozca a alguien así. Alguna persona dice que, no tiene que darme 5,000 millones, solo deme 4,000 millones. ¿Eso está bien? El marido vendió a su esposa por el dinero. La esposa rompió la relación con su marido por la culpa del dinero y conoció a un nuevo varón. Eso no es amor verdadero. No es amor verdadero. Este amor que está en Cantares de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, dice. Ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. ¿Sabes que el amor es algo que puede comprar con tu dinero? No. Y ahora, porque amamos al Señor, vivimos para el Señor y morimos para el Señor. En el capítulo 22 de Génesis, Dios le dio a Abraham su único hijo Isaac, que tuvo cuando tenía 100 años. Más que toda su riqueza, es más que toda su antigua esposa, más que su vida. Ahora mi hijo Isaac, que nació cuando yo tenía 100 años, tenía unos 12 años y estaba creciendo bien. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, tu único Isaac, y a quien amas, y ve a la tierra Morea, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué dijo Abraham? Dios, eso es extraño. Dios que te dará descendencia a través de Isaac, pero me pide que lo sacrifique. Dios, ¿ha cambiado de opinión? Necesito pensar en eso. ¿O tendré que preguntar a mi esposa, ¿acaso él hizo así? Si lo piensa, o conversara con su esposa, ella le diría, ¿tú estás loco? Si tuviera que sacrificar a su hijo y ella correría hacia él y le diría, mátame primero. No hay necesidad de pensar ni preguntar. Simplemente él se levantó temprano en la mañana y dijo, vamos al monte Moriah. Y llevó a Isaac y a 2 siervos. Y llevó la leña y al Moriah lo ató fuertemente y trató de matarlo como a una oveja. Pero enseguida Dios le dijo, Abraham, Abraham, párate. Si hubiera llegado un segundo después, lo habría apuñalado con cuchillos. Y ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único. Dios estaba probando cuánto amaba Abraham a Dios. Era prueba. Y pasó esa prueba.
conoce a conde alemán llamado Zinzendorf. Como es conde, tiene una gran riqueza. Se dice que Zinzendorf se dio cuenta de la gracia de Dios y fue salvo. Aunque fue salvo, no sabía cómo vivir para el Señor. Pero vio un dibujo de Jesús en un museo de arte alemán. Y se le representa con una corona de espinas en la frente, clavado en la cruz. Debajo estaba escrito: he hecho todo por ti. ¿Qué estás haciendo por mí? ¿Qué estás haciendo por mí? Se dice que Zinzendorf se quedó atrapado debajo de ese cuadro y se adoró frente a él. Y después lloró, después de llorar sin cesar. Y él le hizo una promesa a Dios: ahora amaré al Señor más que a cualquier cosa en este mundo y viviré para el Señor. Dijo que lo prometió y se levantó. Y Zinzendorf, eso realmente sucedió. Y predicó con John Wesley cuando él predicaba en Inglaterra. Zinzendorf dio todas sus riquezas a los puritanos cuando evangelizaron desde Inglaterra a Europa. Nosotros también tendríamos que hacer algo así. Una vez, una vida ante el Señor. El Señor nos lo preguntará: ¿tú me amas? ¿Amas al Señor más que a todos en este mundo? Incluso morí por ti. Entonces, ¿qué estás haciendo por mí? Tenemos que responder nosotros. ¿Qué decir? Sabes que te amo. Yo haré cualquier cosa por ti, incluso hasta la muerte. La vida cristiana comienza con amar al Señor. Y en Efesios capítulo 6, versículo 24 pone: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Todos los que aman a nuestro Señor Jesús con amor inalterable. Y el amor humano a veces cambia. Sin embargo, el amor eterno de amar inmutablemente a nuestro Señor Jesucristo, sea con la gracia y la palabra y el poder de Dios para aquellos que aman al Señor de esa manera. Y ahora somos verdaderamente amados por el Señor. ¿No es así? Hermanos amados de Dios. Santos hermanos con llamamiento celestial. Amamos al Señor tal como el Señor nos ama a nosotros. E incluso podemos sacrificar nuestra vida por el Señor. Ese es el amor del Señor. El que ama al Señor tiene mucho que hacer para el Señor, ¿verdad? El Señor que nos salvó, tenemos que decidir profundamente en el corazón que debemos vivir una vida de amor por el Señor, para que no seamos avergonzados delante de Él cuando Él venga nuevamente. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, cuando no te conocíamos, nos amaste primero. Recibiste la maldición y el juicio para salvarnos. Moriste y derramaste tu sangre preciosa y limpiaste todos nuestros pecados gratuitamente. Gracias por salvarnos sin costo. Todo nuestro cuerpo y alma son comprados por ti. No son nuestros, sino tuyo. Por eso deseamos ardientemente vivir y morir para ti el resto de nuestra vida. Ayúdanos con tu palabra a los hermanos que han sido salvos, para que puedan estar en tu amor el resto de su vida.
Sabemos que tú eres el dueño de nuestra vida y ya ahora vivimos solo para tu gloria. Guía el resto de nuestra vida, Señor. Perfecciónanos para que podamos estar ante ti sin vergüenza. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén.